que encontramos en Romanos capítulo 3. Incluso las personas que no leen con frecuencia la Biblia también sería bueno y necesitarían que recordaran este versículo tan importante. Un versículo que los líderes y obreros de nuestra iglesia en particular deben de conocer muy bien, muy bien, muy bien. De hecho, los líderes y obreros de la iglesia deberían de conocer las partes más importantes de la Biblia. ¿Estáis de acuerdo conmigo? No digáis amén, sino que leáis este libro. ¿Amén? Ahora sí tenéis que decir amén. Entonces, es importante que recordemos el librito de las cartas del Evangelio que he recomendado y que estamos leyendo los obreros. ¿Amén? Entonces, como voy a asegurarme de que lo vais a leer o lo vais a escuchar por lo menos. Así que Dios os bendiga. Romanos 3:10. Voy a leer solamente ese versículo, aunque podríamos leer, y os aconsejo que leáis todo el contexto para que sepáis de dónde viene. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Tal vez puede ser que tengas preocupaciones en tu corazón, es posible. Es probable que estés aquí sentado y dentro de ti, dentro de tu pensamiento, dentro de tu corazón haya preocupación. Estoy seguro que es así, que lo estáis, es lo más probable. Y es muy probable que muchos remanentes aquí, muchos jóvenes, estén preocupados por sus estudios, ¿verdad? Por los que están empezando, por los que pueden, los que no pueden, tienen problemas para estudiar y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y a los adultos, ¿qué les suele preocupar? Estoy seguro que no es tan difícil saberlo o centrarlo. La preocupación que más abarca aparentemente a los adultos normalmente suele ser la economía, ¿verdad? El llegar a final de mes, la crisis, todo este tipo de cosas que escuchamos tanto por la televisión. Puede ser que esa pueda ser tu preocupación, pero puede que no sea la realidad ni la verdad. Pero al mismo tiempo, no siendo verdad, puede ser tu pensamiento. La economía es un problema. Está bien sobresalir en los estudios, es bueno, pero las buenas notas no te van a asegurar el éxito en la vida. No es necesario tampoco fracasar en los estudios, pero solo porque lo hagas no significa que vayas a fracasar en la vida. No significa que el fracaso sea inevitable. Piensa con cuidado esto. No se puede llegar a la conclusión, como muchas veces el mundo está haciendo, de tener mucho dinero, o el pensamiento del que el que tiene mucho dinero sea bueno. Existe este pensamiento, ¿verdad? Dice, el dinero no hace la felicidad, pero quien lo tiene no lo suelta. Algo tendrá el dinero, ¿verdad? Que es así. El hecho de que no tengamos ahora, quizás a lo mejor, estemos, por las circunstancias de la crisis, estemos en una situación donde no tengamos mucho dinero ahora, puede más adelante llegar a ser el momento más beneficioso de tu vida. No hay que preocuparse absolutamente por nada. Simplemente acerquémonos al pasaje de hoy, acerca de las bendiciones que vienen sin ningún esfuerzo de tu parte. Con que lo sepas, las respuestas vendrán y las fuerzas de la oscuridad que Satanás tiene a nuestro alrededor se derrumbarán. ¿Significa esto, el texto que hemos leído, que no hay ni un solo justo? ¿Significa esto que todo el mundo ha caído en la destrucción entonces? Hay algo que hay que especificar antes de entender esta frase, que no hay un solo justo. Tenemos que ver y entender el incidente de Génesis 3, ese problema espiritual, que a partir de ese Génesis 3, nos dice la palabra que a partir de ese momento no hay un solo justo. Si nosotros entendemos esta palabra, vamos a ver cómo el poder de la oscuridad va a huir. Además, tenemos que entender que después del incidente de Génesis 3, solo hay uno que es justo. Solo significa que es una excepción al incidente de Génesis 3 y que solo tenemos que creer en él. No importa cuán experto, no importa cuán competente tú seas. Si estás bajo Génesis 3, tú vas a perecer y vas a fracasar en la vida. ¿Amén? Hay un autor, no sé cuántos habéis oído hablar de Dante.
Y habéis oído hablar de la Divina Comedia de Dante. No sé si alguien ha leído el libro este. ¿Alguien ha visto la obra de teatro, que hay una obra que la representan? ¿No? Pues dicen personas que Dante cayó en un sueño profundo, y que en ese sueño tuvo esta visión. Otros dicen que Dante perdió el conocimiento y le dieron por muerto, parecía como que cayó muerto, y que luego volvió en sí, y después de volver en sí, dice que escribió las cosas que había visto. Entonces, da igual de una manera o de otra, el caso es que este hombre tuvo esta visión, vio algo, no sabemos si durmió, una visión, un sueño, o cayó muerto, el caso es que vio algo. Y Dante escribió, en esa obra, Dante escribió en su libro que vio 9 círculos en el infierno, como 7 niveles en el infierno, 9 niveles. Afirmó que el infierno superior, dice que se componía de personas que habían participado en pecados, pero que eran pecados así autocomplacientes, que tenían que ver consigo mismos. Los círculos 6 y 7 eran pecados, las personas que habían hecho pecados violentos. Los círculos 8 y 9 eran pecados con verdadera maldad, ¿verdad? Eran pecados grandiosos. Y uno puede preguntarse, ¿es bíblico esto? ¿Es bíblico lo que dijo este hombre? Puede ser, porque la gente que va al infierno, dice la palabra, que recibirá el castigo por los delitos y por las cosas que cada uno haya cometido. Dante dice que vio un mar de fuego en el 9º infierno, un mar de fuego, y dice que vio allí a 2 personas. Dice que allí vio a Judas Iscariote, aquel que vendió a Jesucristo, ¿verdad?, por 30 monedas y demás, que le entregó a Jesús para que muriera en la cruz. Que encontró también allí, que dice que vio a Marcus Brutus, aquel que mató a Julio César en el año 44 a.C., que vio a Hitler, que vio a Stalin, que vio a personas de esa índole. Pero dice que luego fue al infierno superior, donde estaban las personas que solo habían cometido esos pecados autocomplacientes. Estas personas que, según dicen, eran pecados de menor grado, o como dice la Iglesia Católica, pecados veniales, ¿no? Eran pecadillos, pecados no tan graves. Pero Dante dijo que cuando fue al infierno superior, vio a 3 personas también. Dice que vio a Buda allí sentado, que vio a Confucio y que vio también a Sócrates. Vio a estos 3 personajes reconocibles, importantes. La doctrina budista afirma que después de la muerte vas al paraíso, que vas a ese lugar de la morada de las bienaventuranzas, que se caracteriza por una felicidad plena y suprema. Esa enseñanza que te enseña Confucio con unas leyes o unas normas o un estilo de vida que dices tan bueno, o Sócrates, que nos ha enseñado tantas cosas sobre la filosofía. Dice que eso es algo dichoso, entender este tipo de cosas, y que estar en ese lugar, dice que era un lugar dichoso en comparación con los otros niveles donde estaban estos otros personajes que la historia nos brinda, ¿verdad?, como personajes terribles. Pero lo que enseña esta palabra y que tomamos de referencia es que, a pesar de los distintos niveles de infierno que menciona, a pesar de las diferencias, sin embargo, el infierno solo es infierno. Es el lugar donde esas personas van. ¿Qué significan esas palabras? Que solo puedes recibir respuestas cuando entiendes esto. Da igual las personas mejores o peores, significa que van a estar en ese lugar, que no hay nadie que pueda superar el problema del pecado original de Génesis 3, que no hay ninguna persona que, aunque sea aparentemente buena, que tengan una buena filosofía, que tengan un buen estilo de vida, que enseñen cosas apropiadas como Buda enseñó y Confucio también, cosas interesantes, instructivas, que pueden ser curiosas y más, pero que dice que a partir de ese momento la gente, después de Génesis 3, ha caído en manos del diablo, como dice Juan 8:44. No hay manera de que puedas superar los pecados que vienen de tus antepasados, los pecados que vienen de generación a generación a causa de la idolatría. Es algo que el hombre no puede superar y no puede vencer. Éxodo 23 al 5 establece que esta maldición pasará a la 3ª y 4ª de las generaciones.
que no puedes solucionar, dice la palabra, ninguno de estos problemas. Ni siquiera puedes solucionar el problema, el pecado más insignificante, el más pequeñito de los problemas espirituales, que ni siquiera el más pequeño e insignificante puedes vencer ni puedes superar. Me he encontrado con hermanos que sufrían mucho porque decían, pastor, es que llego esta semana y no puedo dejar de decir mentiras, y sufrían por esto. Y no pueden superar que es que no quiero dejar de hacer tal cosa que parece que es insignificante, pero resulta que, caramba, no puedo dejar de hacerlo. Que parece que son cosas sencillas, cosas pequeñas, cosas que dices, bueno, pero no puedo dejar de hacerlo. Son los pecados que cometemos día a día, que cotidianamente vienen en nuestra vida y ni siquiera esos somos capaces de vencer. Es verdad que a veces superamos algunos, pero es cierto que hay otras cosas que todavía están en nosotros, que a veces pueden ser pequeñas cosas, pero ni siquiera somos todavía capaces por nosotros mismos de vencerlas. No es porque seamos ñoños ni débiles, es porque es un problema espiritual. Es porque es causa del problema que nos menciona Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1, que dice, estabais muertos en nuestros pecados y en vuestros deleites y vuestros delitos. La persona no puede salir de ese estado de muerte espiritual. Son todos los medios por los cuales Satanás nos ataca. Son los medios que el diablo utiliza para podernos vencer. Y no lo estamos viendo. Y esta es la razón por la que las naciones, los países tan desarrollados, tan avanzados, tan en primera línea, ese G8 que a veces se reúnen y tú los ves que son países tan sumamente grandiosos, poderosos económicamente, que van sacando pecho porque son tan importantes. Los países medianos quieren llegar a formar parte de ese G8, ¿verdad? Yo quiero ser el noveno, ¿no? El G9, porque sería importante. Y todos esos países, esas naciones, sin embargo, estamos viendo que con todo lo importantes que son, todo lo grandiosas que son, siguen teniendo los problemas espirituales y la destrucción sigue viniendo a sus países. Vemos a la cabeza del mundo los Estados Unidos, donde cada vez está habiendo más problemas, donde cada vez quieren quitar el evangelio de todos los lugares, quieren poner... querían quitar, había un monumento dentro de la Casa Blanca, no de la casa en sí, pero sí del recinto. Y había un grupo que decían que como había un monumento, una estatua, una imagen de las tablas de los 10 mandamientos, decían que ellos también querían poner una imagen de un becerro representando a Satanás dentro de la Casa Blanca. Y se lo estaban planteando, están viéndolo porque dicen, bueno, tiene su lógica, si ponemos algo cristiano, tenemos que poner también algo del otro lado. Están cayendo en la destrucción. Países como Japón, que están en la cabeza del mundo económicamente hablando, la mitad de sus hogares hay problemas de personas que tienen problemas mentales. En la mitad de la población de Japón, de las familias en Japón, tienen problemas por causa de la idolatría y no pueden vencerlo ni superarlo. Países económicamente avanzados de Europa, no solamente están avanzados económicamente, están en la cabeza, sino que esos países que están en la cabeza de Europa, también están en la cabeza del mayor índice de suicidios de Europa. Es decir, por muy avanzados que estén, por mucha tecnología que estén haciendo, no pueden superar el problema espiritual. No pueden caer en esto. Y estas no son palabras simples, es algo muy científico. Solo hay uno que es justo. Y este es el descendiente de la mujer, de Génesis 3:15. Solo hay uno que es justo. Y es algo científico. Yo ya hablaba con los obreros de esta palabra. Es algo realmente científico. El descendiente del hombre no puede ser el Mesías. No puede venir del hombre. ¿Por qué? Porque vendría con pecado original. No importa cuán famoso pueda ser, no importa cuán importante pueda llegar a ser esa persona. Tú puedes ser el mayor presidente del mundo, de los Estados Unidos, como nación más importante al día de hoy. Tú no puedes ser el Mesías. El Mesías no puede venir tampoco de la descendencia del pastor, por mucho pastor que uno sea. No puede venir de la descendencia del hombre, porque todo hombre viene de Adán. Del descendiente de Adán no puede ser nunca el Mesías. Es por eso que el descendiente de la mujer vino para aplastar la cabeza de la serpiente. Si tú entiendes esto, recibirás respuestas.
Y si tú entiendes esto, podrás entender de que no tienes nada de qué preocuparte. Todas las preocupaciones que tienes hoy en día son preocupaciones infundadas. No tienes necesidad de estar preocupado. No hay de qué preocuparse. No hay nada por lo que tú puedas hoy estar preocupado. Crees que estás en una dificultad, pero estás dentro del plan de Dios. Esta es la promesa de la palabra, es la promesa de la Biblia. ¿Qué debe de hacer el justo? ¿Cuál es el cometido, la comisión del justo? Debe de romper todos los poderes de la oscuridad en una cruz. Debe vencer completamente la estrategia de Satanás en la cruz. Pero ¿cuáles son esas evidencias? Que Él resucitaría. Y esta es la evidencia del hecho de que Él es el Cristo. Primera de Corintios 15, del 3 al 5, establece que Jesús murió según las Escrituras y resucitó según las mismas Escrituras, que ha habido profecías sobre Jesús durante cientos de años, donde su muerte fue profetizada, su resurrección fue profetizada, se profetizó que vendría como el descendiente de la mujer, y todas esas profecías se cumplieron exactamente una tras una, y sin embargo la gente sigue sin creer en este hecho, que es un hecho real y científico. Es el hecho de la respuesta que acabamos de leer de Romanos 3. Es la respuesta, por eso Dios nos mira a todos los que han recibido la salvación. ¿Y cómo es que nos mira? Nos mira y nos considera justos. En otras palabras, aunque no seas justo, aunque tú hayas cometido pecados, aunque seas una persona que vive en la injusticia, dice que Dios te declara justo. Que somos justificados por la sangre de Jesucristo. Y hay veces que me preguntan algunos creyentes, ¿quién va al infierno? ¿Quién va al infierno entonces? Fulanito, pastor, fulanito va a ir al infierno. Con frecuencia, yo recuerdo en mis tiempos más jóvenes, con frecuencia yo escuchaba, o decíamos incluso, que van al infierno todos aquellos que pecan. ¿Verdad? ¿Hemos dicho eso alguna vez? ¿Que los que pecan deben de ir al infierno? Ahora, ¿es verdad eso? ¿No? Entonces, ¿quién va al infierno? Es una pregunta, ¿verdad? Si no van, entonces, ¿qué es el infierno? El infierno no es un lugar para la gente que ha cometido muchos pecados. No es eso. Es un lugar donde van las personas que no han recibido la solución de sus pecados. Entonces, ¿quién va al cielo? ¿Las personas que no tienen pecado van al cielo? ¿No? ¿Tampoco? ¿Me estoy llevando al contrario hoy todo el día? ¿No? Tenemos tantos pecados, ¿verdad? ¿Tenemos pecados, sí o no? ¿Y si tenemos pecados, vamos al cielo? ¿Los pecadores van al cielo? Me estáis rompiendo mi teología. Yo pensaba que no. El cielo es un lugar donde va la gente que ha recibido el perdón de sus pecados. El cielo es un lugar donde aquellos han sido declarados justos por la gracia de Jesucristo. El infierno es un lugar donde van las personas que no creen en Dios, que son hijos del diablo, porque esa es la ciudad natal del diablo y no han recibido la solución a ese problema espiritual. El cielo no es un lugar donde va la gente famosa, es un lugar donde los hijos de Dios que creen en Cristo van legítimamente, porque han sido declarados justos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Romanos 8:12 nos dice y especifica que alcancemos las bendiciones que has recibido, que sois hijos de Dios y por eso es que tenéis entrada al cielo. Habéis recibido además el espíritu de adopción, dice la palabra, y desde este momento, porque habéis recibido esa palabra de adopción, hijos como adoptivos, podemos clamar, Abba, Padre, Papaíto, podemos clamar al Dios Todopoderoso. Y Romanos 8:2 nos dice que la ley del espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es algo lícito. Si el gobierno
el presidente de gobierno te da un indulto, significa que tú eres libre según la ley, porque has recibido un indulto del presidente de gobierno. Dios mismo, de la misma manera, nosotros hemos sido liberados de la ley del pecado por causa del indulto que Dios nos dio a través de Jesucristo. Romanos 8:31 dice que nunca, por lo tanto, seremos destruidos. Jamás, porque somos hijos de Dios. Juan 15:16 dice que no fuimos nosotros los que escogimos a Dios. No fue un día, decía esta mañana a los obreros, no es que un día yo me levanté por la mañana y decidí que estaba cansado y aburrido de mi vida y dije, hoy voy a encontrarme con Dios. Hoy voy a determinar creer en Dios. Hoy voy a determinar ir a la iglesia y hacerme cristiano. No ocurrió así en mi vida, sino que Dios nos ha escogido a nosotros de una manera que puede parecer injusta o desleal. Y hay veces que las personas, los creyentes, preguntan esto: pastor, si crees en la predestinación, si crees que has sido escogido, entonces no significa que no se puede recibir la salvación si no has sido escogido por Dios. No significa entonces por qué tenemos que evangelizar si al fin y al cabo, si eres escogido por Dios, sí o sí, va a llegar la persona a la iglesia por sí misma a recibir la salvación. Puede parecer verdad y puede que esta palabra sea verdad, pero por lo general, esto es lo que la gente que no ha recibido la salvación piensa y entiende para llegar a tener simplemente una discusión. Pero yo entiendo la palabra de esta manera, yo entiendo esta palabra y lo entiendo porque sé que Dios, si Dios no me hubiera escogido, decía esta mañana, yo nunca hubiera sido capaz de creer en Cristo. Así lo entiendo, porque yo no hubiera sido capaz, porque esa era mi personalidad, porque mi personalidad era una personalidad lógica y racional. Sigo siendo una persona racional y lógica, donde sigo valorando las cosas. Y antes de dar un paso lo miro y lo requetemiro una y otra vez. Las examino y las confirmo. Soy muy racional. Yo no puedo creer en Dios. Yo no puedo creer en Cristo. Porque ¿cómo voy a creer en Dios y en Cristo si no lo veo, si no lo puedo ver? ¿Cómo puedes creer? Yo puedo creer en la ciencia porque se me demuestra y es tangible, pero no puedo creer en Dios que no veo. ¿Quién puede hacerlo? Sin embargo, Dios me arrebató, Dios me apresó, Dios me escogió y me hizo su hijo. Cuando yo no podía creer, cuando yo tampoco creía creer, creo en el hecho de que Dios me ha escogido. Y eso es algo científico, porque yo no puedo creer en Dios, porque yo no puedo creer en Cristo, si no es que Él me haya escogido a mí. ¿Cómo vamos a vivir en este mundo tan complicado, tan difícil, si no es que yo creo que Dios me ha escogido en este mundo? Porque sé que va a haber muchas dificultades en el camino. Sé que hay dificultades en el camino de los remanentes. Y si no fuera porque Dios nos ha escogido, yo preguntaría a los remanentes, ¿cómo vais a poder superar el mundo? ¿Cómo podemos vencer al mundo y al diablo si no es porque Dios te ha escogido para que hoy tú estés aquí? El hecho de que tú hoy estés aquí es un milagro que Dios ha hecho en tu vida. No es que tú lo determinaras y tú planificaras tu vida para estar hoy aquí, sino que Dios te ha escogido para que estuvieras aquí. Porque si no sería imposible, hermano. Piénsalo bien, hay sitios mejores para estar que en este local. Hay sitios más agradables, más divertidos. Podrías estar en el parque de atracciones, en el zoo, en el cine, en el campo. Pero Dios te ha escogido. Eso es algo científico. Dios nos ha escogido a todos y a cada uno de nosotros. Restaura esta fe en el día de hoy. Yo te bendigo para que tú tomes esta palabra, que tú estás aquí, porque eres un escogido de Dios. No, yo es que vine por casualidad. Es el plan de Dios para tu vida, no es casualidad. No es casualidad que vinieras del país que hayas venido para estar aquí en este lugar. Dios te llamó y te escogió. Hay iglesias que dicen que tú tienes que hacer la mitad del camino y que Dios hace la otra mitad, pero la Biblia no dice eso. La Biblia no está diciendo esa palabra. Lo que está diciendo es que todos los hombres después de Adán
han caído en la destrucción, que no podemos acercarnos a Dios, que no podemos llegar ante la presencia de Dios, pero Dios nos ha escogido de entre ellos para que recibamos la salvación. Sois escogidos por Dios. Nadie puede salir del estado de Génesis 3, pero si estás aquí significa que Dios te ha escogido. Tú tienes que plantearte y preguntarte, ¿es creíble Jesucristo para ti? ¿Es creíble para ti? Respóndete, ¿es creíble para ti? ¿Crees realmente en Cristo? ¿Crees realmente que Jesús es el Cristo? Porque si creemos esto, significa que tú has sido llamado y escogido desde antes de la fundación del mundo. No significa que tú creyeras hoy, ni ayer, ni hace 10 años. Significa que Dios te escogió desde antes de que tú nacieras. Las mamás que estáis ahí con vuestros bebés, no es casualidad que estén ahí los bebés ahora. No es casualidad que haya tantos bebés por ahí escondiditos, ¿verdad?, en las tripitas de su mamá ahora mismo. Es que Dios lo determinó desde antes de la fundación del mundo. Y antes de la fundación del mundo, antes de toda la creación, Dios ya pensaba en estos bebés. Por eso no importa y no tienes que preocuparte por nada. No te preocupes por los problemas, no te preocupes por la enfermedad, ¿vale? No te preocupes por las circunstancias, no importa lo que los médicos digan. Lo importante es lo que Dios ha determinado desde antes de la fundación del mundo. No es importante el trabajo, sí o no, es lo que Dios ha determinado. Es lo que Dios determina, no lo que nosotros hayamos determinado. No es que un día, no, yo me caso con mi marido, yo me voy a casar con mi pareja y voy a tener niños y ya verás tú. No es eso. Dios tiene determinadas todas las cosas. Y es por eso que a veces, si vemos esto, es que nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios nos ha dado dificultades? ¿Por qué pasamos por dificultades? Y la respuesta es clara, porque al igual que Dios te ha llamado y te ha escogido desde antes de la fundación del mundo, Dios tiene preparadas las respuestas perfectas para vosotros. Dios tiene esas respuestas, incluso también desde antes de la fundación del mundo. Que tienes problemas en tu trabajo, ya estaba desde antes de la fundación del mundo establecida la respuesta de Dios para tu vida. Simplemente espérala. Que tenemos a veces problemas de salud, decíamos la semana pasada, simplemente pon tu mano, ora, porque la respuesta y la sanidad está desde antes de la fundación del mundo. No importa el trabajo, la enfermedad, la situación en la que estés atravesando, la respuesta de Dios está ahí. Dios ha preparado perfectamente todo para nosotros, porque somos sus hijos, que Él ha escogido desde el principio hasta el final de los tiempos, desde la eternidad pasada hacia la eternidad futura. Dios nos ha escogido. Por eso yo tengo que entender y dar gracias. ¿Por qué? Porque la salvación es por la gracia de Dios. No es algo que nosotros podamos conquistar ni ganar. No es solo por la fe. Mucha gente dice, no, la salvación es por fe. No, es por la fe a través de la gracia de Jesucristo. Y hay muchas personas que se ufanan de su fe. No, es que yo creí en Jesucristo. Tú creíste por la gracia previniente de Dios sobre tu vida. Porque tú no hubieras podido crecer nunca si has recibido la salvación. Entonces solamente... ¿qué tienes que hacer ahora? Toma el camino correcto, ese camino invisible a nuestros ojos, pero que el Espíritu Santo te va a guiar continuamente. Y si tú puedes recibir esa guía, si tú puedes recibir la dirección de Dios, tendrás la victoria en todas las cosas que tú hagas. Nadie te podrá frenar. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podáis recibir esta bendición en el día de hoy, que recibáis gracia. Porque ya sabemos que en el mundo todas las personas tienen problemas espirituales, pero precisamente por esta razón Dios nos ha dado la fuerza y el poder para pelear la batalla espiritual. Sabemos que estamos en el mundo donde estamos rodeados de personas que son hijos del diablo, como decíamos al principio, personas que están bajo la mano de gobierno de Satanás y está rodeado de esas personas, pero Dios te da el poder para que pelees la batalla espiritual, para que a partir de ahora cambien vuestras prioridades. Cambiar las prioridades. No es lo que hagas primero, es que lo hagamos, todas las cosas dentro de la gracia. Todas las cosas cambian la prioridad. Hazlo dentro de la gracia de Dios.
Hazlo todo dentro de la respuesta de Dios. No hagas nada si Dios no te da una respuesta. No te muevas hasta que Dios te dé la respuesta de su gracia. Y a partir de hoy, si puedes, restaura la fuerza con la cual puedas disfrutar de las respuestas a la oración. Restaura esa gracia en el nombre de Jesucristo, porque todo lo demás se va a restaurar. Entonces, con todo lo demás tienes que desafiar el plan de Dios. Mira y ve el plan de Dios. Y dentro del plan de Dios, no te preocupes por nada. No te preocupes por nada. Dios moldeará a su pueblo, que Él ha escogido, y los traerá de vuelta. Incluso, si no te preocupas o te preocuparas por tus hijos, y esto es difícil, ¿verdad? Que una madre, un padre no se preocupe por sus hijos, pues aún así, no te preocupes, porque Dios los tomará de la mano y los traerá de vuelta. ¿Por qué? Porque es su pueblo, y Él lo moldeará. Romanos 8, 32, 35 dice, nadie, nada, ni nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios en Cristo. Nadie nos puede arrebatar. Dios nos tiene cogido de su mano. Dios tiene cogido a nuestros hijos. Dios tiene cogido a nuestros familiares. Dios tiene cogidos de su mano. Nadie lo puede arrebatar. Es por eso que tenemos que mantenernos en este pacto. Os bendigo para que hoy comencéis de nuevo, para que hoy tengáis un nuevo comienzo. Solo tenemos que cambiar nuestro pensamiento y luego las respuestas de Dios seguirán viniéndonos. Joven, remanente, no te preocupes por tus estudios. Simplemente ora y haz todo lo posible. ¿Amén? No te preocupes por tus estudios. Simplemente ora. ¿Vais a hacerlo? No os preocupéis. Jóvenes, jóvenes. Hay jóvenes, sabéis que hay en las iglesias hay muchos jóvenes, chicos y chicas, que se preocupan porque, ay, no tengo novio, no me voy a casar. Sabéis que eso es una preocupación grande, ¿verdad? Ay, novio, novia. No te preocupes. Ora. Haz lo posible. Haz lo posible. Pero ora, Dios te dará la respuesta. Amén. No te preocupes por eso tampoco. Ay, es que no hay jóvenes en la iglesia, no hay chicos, no hay chicas en la iglesia. Ora. Amén. Ora. Dios te dará la respuesta. Orar y hacer todo lo posible. No te preocupes, simplemente orar. Amén. Simplemente orar. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Solo manteneros en el pacto. Solo aferraros al mensaje de Cristo y Dios os contestará con exactitud. Dios levantará un hombre, una mujer para ti. Dios te bendecirá en los estudios y de una manera más clara, no hay nada de qué preocuparse, que puedas recibir nuevas respuestas en el día de hoy a través de Jesucristo. Os bendigo en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.